ya con 53 años de matrimonio y sin hacerlo, casado con doña Inés. Ella nos ha acompañado aquí en algunas ocasiones. Se me ha visto con Rafael, 3 hijos, 4 nietos, pero sobre todo un siervo del Señor. Hace 27 años tuvo la experiencia más maravillosa de su vida, fue encontrarse con Cristo. Y desde hace 27 años también disponiéndose para servir en su comunidad, la Iglesia Confraternidad de Unicentro en Bogotá. Permíteme orar para entregarte. Señor, en esta mañana necesitamos escuchar tu voz. Y en este ejercicio de escuchar la palabra, pedimos tu respaldo para Rafael, de la llenura, la plenitud de tu Espíritu Santo, para proclamar tu verdad, tu palabra, cada palabra que necesitamos escuchar nosotros. Pero también ayúdanos como oyentes, Señor, a no dormirnos, a no distraernos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a escuchar tu voz, porque muy fácilmente calificamos como responsable totalmente de la exposición del predicador, pero nosotros también tenemos mucha responsabilidad. Santo Espíritu, quita la dureza, quita toda insensibilidad de nosotros como oyentes y muévete con tu poder, que tu palabra llegue hasta que nuestro corazón sea tierra buena, tierra sencilla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Qué bueno que muchas de las personas que están aquí en esta mañana estuvieron acompañándonos durante la semana en las otras actividades en llena de gozo. Por lo menos no los oyentes, ustedes quisieron volver a estar nuevamente escuchando la palabra de Dios. Y qué bueno es sentir uno el apoyo de la alabanza cuando estamos parados acá presto a exponer la palabra del Señor, porque el día que uno no le está parado acá, uno cambia de oficio, porque es cuando estamos confiando en sus propias fuerzas y no en las fuerzas que nos da Dios y el Espíritu Santo. Y ese temor es el que nos hace crecer en nuestro corazón y en nuestro pensamiento para poder expresar de una manera abierta, franca y sobre todo con mucho gozo. En esta mañana ustedes me van a ayudar mucho en la predicación, o sea que los que no han traído Biblia, allá tienen una Biblia todavía, provéanse de una Biblia. La vamos a trabajar en el capítulo 3 de Daniel y vamos a compartir las lecturas para que ustedes me sigan y podamos desarrollar el tema de esta mañana. Daniel capítulo 3. Todos hemos crecido bajo una premisa de que hay personas que son obedientes y las personas que son desobedientes. Y lo vemos en la casa, ¿no? Que hijos son obedientes, que otros son desobedientes. Y aunque alguien dice que es que los desobedientes la pasan mejor que los obedientes, pero no es cierto. Siempre se dice que los que tienen un buen comportamiento son obedientes, tienen un premio, y los que no son obedientes tienen un castigo. ¿Estamos de acuerdo? Yo también recuerdo cuando daba mis clases de verdades básicas a los alumnos que recién llegaban a la iglesia, y definir el pecado no era fácil para la gente nueva, ¿no? Porque uno podía ser muy duro, muy drástico, de pronto muy laxo en la definición. Entonces, para que entendiera, yo les dije que había una definición muy fácil del pecado, que era decirle no a lo que Dios dice sí, y decirle sí a lo que Dios dice no. ¿Y eso qué es? Desobediencia. El pecado que es desobedecer. Entonces ya vamos entrando como en los límites de qué sucede cuando no somos obedientes. Por eso en mi casa se hace lo que yo obedezco, y esa ahí no tiene ningún inconveniente, si tienen los premios en la forma adecuada. Sin embargo, en medio de esta definición de la obediencia y de la desobediencia, de lo que estamos viendo en este momento en la sociedad moderna, donde todo indica que es mejor desobedecer, ¿cierto? Todo indica a que debemos desobedecer y que los desobedientes deben obedecer a la desobediencia. Es algo que está impregnando de una manera impresionante a la sociedad, y ya todo el mundo pasa por encima de las normas, de las leyes. He visto en Medellín en esos días que no ha habido accidentes porque mi Dios es muy grande, los semáforos rojos, las motos se pasan, los carros se pasan. Ayer veníamos para acá con Rafa y de pronto él tiene la precaución de no arrancar cuando el semáforo cambia, sino esperar un poquito y preciso. No arrancó y pasó una moto que donde hubiera arrancado con el semáforo en verde se hubiera llevado por aquí. Entonces fíjate que toda esa sumatoria de desobediencias en los diferentes estamentos y lugares donde nos desenvolvemos como nuestra vida personal causa una serie de problemas y resultan unas personas involucradas que no tenían por qué hacerlo. Sin embargo, hoy vengo a compartirles algo que a ustedes les puede parecer paradójico.
que la desobediencia también tiene su premio, que la desobediencia también tiene su premio a la luz del capítulo 3 del libro de Daniel, en los versículos del 1 al 7. Vamos a proyectar una imagen que nos va a poner en contexto lo que vamos a leer en esta mañana. Daniel 3, del 1 al 30. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos y naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Fíjense la imagen de este relato. Estamos frente a una imagen que se había ordenado hacer, una imagen que pesaba 135.000 kilos en oro. Ya podrán imaginarse el costo de esa estatua al precio de oro hoy. El rey Nabucodonosor, en un momento más esplendoroso de su reinado, ordenó la construcción de esta estatua, que además tenía, como decía, 27 metros de alto. Mandó colocarla en un sitio de excelente visibilidad, eran los llanos de Dura, donde al colocarla desde muy lejos, donde estuviera la estatua, iba a ser vista desde cualquier ángulo. Además, al estar hecha en oro, el reflejo del sol en los momentos cruciales del día hacía que brillara con mucho más esplendor, se hiciera mucho más majestuosa, mucho más atractiva a los ojos de las personas. O sea que tenía un propósito, que esa estatua fuera vista desde cualquier sitio donde estuvieran las personas o los pueblos cercanos a la llanura de Dura. Cabría preguntarnos en un momento nosotros cómo deslumbraría su presencia esa estatua cuando el sol del mediodía llegaba sobre él. ¿Cómo alumbraría? Es decir, la hermosura como estatua, como algo gigantesco, como algo que brillaba. ¿Cómo alumbraría un sol de verano o un sol de primavera? Era como si el sol estuviera alumbrando al sol, como si el sol estuviera alumbrando el oro. Y con el bosquejo que ustedes tienen, se dan cuenta cómo estas imágenes y tienen un decreto, esas imágenes, que fue el decreto que el rey impuso a todos sus súbditos, que todos los entes gubernamentales de todos los pueblos y ciudades tenían que venir a adorar la imagen que él había hecho construir. En lo que tiene que ver con el oro, nótese que el mensaje que quería proyectar el rey con el tamaño de la estatua, el material con que fue fabricada y el lugar visible donde la colocó para llamar la atención, a fin de que nadie desconociera la dimensión del poder que él tenía. No solamente era lo imponente de la estatua, sino el poder que él tenía para que ante la construcción todos los pueblos aledaños, todos los pueblos de Babilonia vinieran y se adoraran por orden de él. Él era el que daba la orden de que todos vinieran a adorarlo. Son ellos quienes sutilmente, fíjense algo interesante, que este ejemplo es el poder representado y concentrado en una imagen, equiparable con la influencia que ejercen hoy los medios de comunicación que orientan la opinión. Son ellos quienes sutilmente construyen imágenes, ídolos, íconos, para someter por su poder la voluntad de aquellos que no tienen el carácter de cuestionar la abusiva intromisión en su libertad
para decidir lo que más les conviene, de aquellos que no ejercen el derecho de discernir lo mejor para sus vidas y caen convertidos en esclavos de este poder avasallador que ahoga, asfixia y paraliza la voluntad de las personas con orientaciones previamente dirigidas a sus propios intereses. Por eso hay editorialistas que le dan patente de funcionamiento a los comportamientos de las mayorías, sin hacer claridad de lo conveniente o inconveniente, de lo moral o inmoral que hay detrás de esas conductas. Por eso hay empresas de licores que promocionan publicitariamente su consumo junto con las colas con que lo acompañarán, que no son propiamente ni la Coca-Cola ni la PepsiCo. Es el poder enajenando al hombre en su voluntad y en su débil carácter. Hablemos ahora de la orden. Mandó, dice el texto, ordenó, decretó, como para que no existieran dudas, que todas las altas autoridades de su administración y de las regiones, bajo su tutela, asistieron a la dedicación de su Estado. En efecto, todos los convocados se reunieron alrededor y ante la imagen, cayendo sumisos ante el talante del decreto y el poder sin fronteras. Tal como ayer caemos rendidos, postrados, atrapados en las redes de la parafernalia enajenante de la idolatría, en todas sus formas. Ayer se adoraban imágenes, animales, áspros reyes y otros dioses fabricados por el hombre. Hoy el hombre sigue buscando y construyendo dioses ante quien inclinarse. El dinero, la posición, no importa qué haya que hacer para detentarla. El culto al poder, la mentira, el abuso, el chantaje, la corrupción en los negocios y los manejos públicos y la libertad de los sentidos son algunos ejemplos de este lastre que nos destruye hoy día a día. Y en ese culto a lo que se cree que es digno de imitar caen atrapados naciones, gobernantes, legisladores, educadores, dueños del dinero, en medio de la indolencia, del hambre espiritual, donde Dios no tiene cabida porque es un estorbo para sus planes. El versículo 5 nos recuerda cómo hoy la música, el arte y la literatura, las revistas, la radio y la televisión están al servicio de esa cultura idólatra. La conducta de los niños, jóvenes y adultos está siendo afectada por las culturas de otros lados, por las letras de las canciones con un contenido casi pornográfico, por las revistas y periódicos que promocionan la libertad sexual sin preocuparse por el género, además de la rebeldía generalizada contra cualquier tipo de autoridad. Los valores y principios desaparecieron del ámbito educativo. La justicia es una especie jurídica en vías de extinción. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuáles son los ídolos que hoy lo tientan a usted a la adoración? ¿Cuáles son los ídolos que hoy lo tientan a usted a la adoración? Ídolos que están cambiando el rumbo de los principios y los valores que Dios ha establecido para nosotros desde siempre. Además que hay imágenes que alienan, también hay imágenes que demandan decisión. Y veamos el versículo 8 al 12, lo que tiene que ver con las intrigas adúlteras. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad por siempre!, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno de llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran los dioses de su majestad ni la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos.
Fíjense, los tres judíos, Sadrach, Mesach, Abednego, habían estado muy de cerca con Daniel, viendo su vida, su propósito, su entrega total a la oración y a la adoración a Dios como su único Señor. A la adoración a Dios, su único Señor, en medio de muchas situaciones difíciles. Habiendo sido criados bajo los 10 mandamientos de la ley de Moisés, es muy probable que ellos se hubieran acordado del segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice: no te hagas ningún ídolo, no te inclines delante de ellos ni los adores. No te hagas ningún ídolo, no te inclines delante de ellos ni los adores. ¿Para qué aprende uno la palabra entonces? Para que en los momentos de presión y dificultad cedamos a las enseñanzas del Señor, que ante la necesidad de un puesto, de un negocio, de una posición, cedamos en nuestros principios y valores divinos para poderlos obtener. En los momentos de dificultad y de comprensión es cuando el verdadero cristiano puede sacar a relucir su verdadera fidelidad con el Señor. En los momentos fáciles es muy difícil: yo soy cristiano, porque estamos en la abundancia, pero cuando la dificultad golpea nuestra puerta, ¿dónde están los principios y valores durante mucho tiempo en nuestras vidas? No es de extrañar la manera como llegan los astrólogos donde el rey, a través de adoración, salamería, intriga y lo que nosotros diríamos con la monería, ¿no? Sí, señor rey, usted es lo mejor que hay. Todos le venimos a obedecer, pero hay 3 tipos que no quieren hacerle caso a lo que usted está diciendo. Parte de la sociedad actual que está conforme con esta clase de sometimiento es la encargada de señalar y acusar al que se aparta de este estilo de vida. Al que no se rinde se le discrimina y es objeto de burla. Se le tilda de fanático, de retrógrado, etc., para no señalar otros calificativos impublicables. Los íntegros son mirados como animal raro. El misericordioso no encaja en este engranaje social. Es la lucha en contra de los que llevan una vida con propósito. Y permítame ilustrar algo que estoy diciendo, un pasaje que lo voy a leer de Hechos 19 y 23, que se trata de un platero llamado Demetrio. Y el hombre decía que se había armado un disturbio con propósito de los que conformaban el camino acerca de las figuras de plata que se hacían en el templo de Artemisa y que proporcionaba a los artesanos una buena ganancia. Los reunió a todos los obreros del ramo y les dijo: compañeros, esto les puso ser muy complicado porque los ingresos que tenemos durante el año se nos van a ver afectados. Le consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a la gente y decirle que esos ídolos no son dioses, que esos no se deben adorar, que por qué estamos adorando imágenes cuando debemos adorar únicamente al Dios verdadero, que aunque no vemos sabemos quién es Él, porque ha estado presente durante una buena parte de nuestra vida. Entonces fíjense que Él quiere dañar nuestro negocio, ¿cierto? Está menospreciando a la diosa Artemisa. Y entonces, ¿dónde la vamos a adorar? ¿Con qué la vamos a adorar? Obviamente, al oír esto, los artesanos se enfurecieron y comenzaron a gritar: grandes Artemisa de los Efesios. Después de esto, la multitud intentó matar a Pablo, pues lo intentaron matar, es decir, que no se adoraban imágenes construidas por los hombres. Alguien diría hoy, un buen romance popular: Pablo se quedó en eso. Dejaron de tener expectativas comerciales de vender imágenes en plata, y Pablo había dicho que no se adoraba ninguna imagen construida por los hombres. Muy bien, hablamos de las intrigas adoradoras. Ahora hablemos de la ira, de las amenazas y también de la soledad, del versículo 13 al 15. Lleno de ira, Nabucodonosor nos mandó. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más para que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer, que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un llamas y no habrán capaces de librarlo de mis manos. Fíjense que la ira y el enojo es la reacción preferida de quienes no aceptan nuestra desobediencia. En este momento que hemos visto tantas situaciones difíciles que tienen que ver con nuestro hábito, con nuestras creencias, que tienen que ver con la ética y la integridad, aquellos que han desobedecido esa forma de actuar han sido mirados con no buenos ojos. Ayer escuchaba en un programa del mediodía a un abogado y decían: ¿qué está pasando realmente con la justicia? ¿Qué está pasando en este momento con el magistrado de nombre tal que está acusado? Dice: yo parto de la presunción de la inocencia, yo creo que él está siendo juzgado injustamente.
¿Por qué? Dice porque muchas personas, entre otros el fiscal tal, seguramente acudiendo a los falsos testigos, ha levantado una cantidad de historias que le están dañando al Señor su posición. Y por ese motivo lo voy a defender. Porque en este país no se puede cometer la injusticia de juzgar a un alto magistrado y acusarlo de algo que no ha cometido. Y empezó a calificar a aquellos que lo estaban acusando precisamente con términos jurídicos, pero realmente duros y ofensivos, simplemente porque él lo iba a defender. Es que en este momento los que critican el mal comportamiento de los demás se convierten en enemigos de los que están acostumbrados a aplicar la ley y los principios de Dios, porque ahora la gente pone primero por encima la ley y después a Dios. Y si le dan campo a Dios, es realmente algo que es completamente extraño en este momento, porque a Dios lo tienen como alguien que se opone y que es un estorbo, un palo en la rueda para poder ejercer sin ninguna tarantela lo que estamos haciendo. Pero fíjense que en ese momento de ira, de amenaza y soledad, nosotros debemos ratificar que somos y que seremos sal y luz. Y es que andar bajo la égida del Señor despierta rechazo, despierta señalamiento, nos indispone frente al modelo de sociedad en la cual estamos viviendo en este momento. Ser diferentes tiene un costo, pero hay que asumirlo. Si somos diferentes, tenemos que asumir ese costo de ser diferente, dando testimonio de por qué somos diferentes. Somos un peligro en el sitio en donde nos encontremos, nos dejan solos, pero ante quién nos prostraremos y adoraremos, ante las estatuas de oro o ante nuestro Dios Todopoderoso. Hace ya algunos años estaba ocupando una vicepresidencia de una compañía y siempre que tuve oportunidad compartía con el Señor, no a bibliazo limpio, sino primero dando ejemplo y estando cerca de las personas que por algún motivo tenían un dolor, un problema, una dificultad. Y en ese acercarme a la gente tuve oportunidad de orar por muchos motivos con mis colaboradores, o por una enfermedad, por la pérdida de un familiar, o por lo que estaba sucediendo en su matrimonio, etc. Nunca presionando ni decir por qué lo estaba haciendo, orando. Una persona que está en una calamidad y dice, uno quiere que ore por ti, difícilmente encuentra un alguien que le diga, no quiero orar por ti. Aunque después le encuentre una persona que le diga, no oramos, pero oramos por ti. Y entonces después empezó a correr el rum de que allá todos los que hablaban con el doctor Serna eran los que tenían preferencias, que todos los que se acercaban con él y que a los demás, él no les paraba bolas y cometía actos de atropello. Como las cosas hay que aclararlas en su momento oportuno, reuní a todos mis colaboradores de la vicepresidencia y les comenté lo que yo había escuchado. Y fue la oportunidad de ahí sí de compartirles mi testimonio de quién era yo, por qué era yo así y por qué actuaba con estos colaboradores que ellos señalaban de ser los preferidos de esa manera. Y al final, para no alargar, les dije, si a mí me dijeran no puede volver a orar con ningún subalterno, yo preferiría renunciar e irme, porque nadie me puede impedir orar por una persona que tiene necesidad a Dios que me lo ha dado. Regresé a mi oficina, me senté y me llegaron X número de correos de mis subalternos dándome las gracias y pidiendo perdón a nombre de aquellos que habían regado dentro de la empresa esa falsa información de que daban preferencias a los que oraban conmigo y los que no oraban. Esos son los momentos en que nosotros somos desafiados a probar nuestra relación con Dios, que así es en juego nuestra estabilidad laboral y económica. Primero está dar testimonio del Dios único y verdadero y después nuestras propias necesidades económicas personales. El punto 3, los que dicen no. Veamos entonces ahora del 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses y no adoraremos a su estatua. Difícil situación frente a un rey todopoderoso, ¿cierto? Que tenía en sus manos el poder de la vida y la muerte, que sus órdenes se cumplieran, gustara o no gustara. Pero hay buenas noticias después de esto.
¿Qué otra actitud habrían podido adoptar estos tres hombres si hubieran cedido ante las órdenes del rey? Ellos han podido pensar, es difícil llevarle la contraria a semejante rey tan poderoso, ¿para qué nos buscamos problemas? O llevémosle la corriente y de pronto después lo convertimos. Otra salida que le han podido tener. Otros, ¿qué problema que Daniel no esté aquí para que nos ayude a tomar la decisión correcta? O otro, habían podido pensar también, es mejor un cobarde vivo que un valiente muerto. Aquel que lucha y huye, vive para luchar otro día. ¿Cuántos de nosotros se han pasado por nuestra mente todo ese tipo de respuestas, todo ese tipo de salidas en un momento en que nos sentimos presionados, en que está por delante nuestra estabilidad económica, laboral, pero la única estabilidad que nosotros no podemos poner en juego es la estabilidad espiritual, la relación con Dios. Es la única que no podemos poner en juego. Lo otro es transitorio porque no somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo. ¿Quién provee nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra salud, la educación de nuestros hijos, nuestro matrimonio? Él es el que nos provee todo y a Él no podemos serle infieles aún en los momentos de extrema dificultad. ¿Qué hicieron estos tres hombres? Simplemente dijeron no adoraremos a otros dioses. Así se nos arroje al horno y así nuestro Dios no nos salve de este castigo por ningún motivo. Estaba frente a un horno ya prendido a no sé cuántos grados de temperatura y dijeron no adoraremos a ningún Dios diferente a nuestro Dios, así el rey nos lance a ese horno. Colocaron toda su confianza en el Dios que habían aprendido a conocer y a adorar. En Él pusieron su confianza. El Dios que respetaba y adoraba a Daniel. El Dios a quien oraba varias veces al día, dejando que su corazón se derritiera ante Él. Se podría derretir mi corazón en adoración y se podría derretir el cuerpo de ellos en el horno de la aflicción, pero no se dieron ante la amenaza del rey malpoderoso. Esto es negarse al sometimiento que esclaviza la voluntad y el carácter. Cristo con su sangre nos dio la libertad. Ya no somos esclavos de nadie somos esclavos. Tenemos enemigos porque nos ven como un peligro para sus propósitos, porque no nos inclinamos ante las estatuas que el mundo hoy ha erigido en todo sitio en donde nos encontramos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de decir no? ¿Cuáles son las consecuencias? Veamos el versículo del 19 al 23. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales saltados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. ¿Se darán cuenta la chamuscadita que les esperaba a estos tres hombres? No. Si los tres que los arrojaron quedaron totalmente calcinados, vemos la intensidad del calor del horno, lo que implicaba el castigo por desobedecer al rey. Por eso el Señor premia a las mujeres desobedientes que no se dejan acosar por sus jefes para mantener el puesto u obtener mejores salarios. Por eso Dios premia a los hombres y mujeres desobedientes que dicen no a las prácticas comerciales corruptas, a las acciones que riñen con la integridad en el ámbito privado y oficial, al abuso de patrones que les niegan a sus trabajadores el pago de sus salarios y prestaciones, corriendo el riesgo de ser presionados y sancionados por su integridad. Por eso Dios premia a los desobedientes que denuncian la violencia infantil en todas sus manifestaciones, el maltrato a las mujeres en el hogar. Por eso Dios premia a los desobedientes que levantan su voz en defensa de los atropellos que comete el poder de turno en la vida e integridad de nuestros ciudadanos. Por eso Dios premia a los jóvenes desobedientes que no se dejan seducir por el Dios que alimentan la sensualidad, la rebeldía, el consumo de alucinógenos, el irrespeto por sus padres y la irresponsabilidad en sus obligaciones. Por eso
eso Dios premia a los desobedientes que no se postran, que no se inclinan ante las estatuas que el mundo hoy les ha levantado. Cuando me dediqué unos años a la consultoría con una empresa turca, de tener 34 contratos, un significativo valor económico de esos contratos. Entre uno de esos estaba liquidar una de las empresas que estaba trabajando. Y yo había acordado con los acreedores de las empresas un porcentaje, es decir, cómo reducíamos el porcentaje de las deudas con tal de poderles pagar con la liquidación lo que les estábamos debiendo. Y ya había hecho un trabajo como de 4 meses legalizando jurídicamente cómo íbamos a hacer el pago de esas acreencias que habíamos acordado, que no era ni malo para ellos ni malo para la empresa. Cuando ya tenía absolutamente todo listo, me llamó el vicepresidente jurídico de la empresa y me dice que el jefe mandó decir, o sea, el jefe era el dueño del balón, que eso tiene que bajarlo al 50% porque eso que usted ofreció es mucho. Y ¿cómo así que es mucho? Llevo 4 meses trabajando y verá usted y todo el mundo lo que estaba haciendo, yo no voy a hacer ese tipo de trabajo. Yo ya acordé, di mi palabra, ellos acordaron, aceptaron el porcentaje que nosotros les dimos y no lo voy a cambiar. Digo, pero tú sabes lo que implica que tú no aceptes esa decisión, y ya sé qué implica, que me van a quitar los otros 3 contratos. Digo, pues eso lo decides tú. Pues efectivamente le dije, no cambio mi decisión. Y mandé un carta diciendo que yo había acordado todas las cosas y que por ningún motivo yo iba a ceder en esa pretensión. Pues efectivamente envió la carta y me quitaron los 4 contratos. Pero no podía cambiar ni mi palabra ni la confianza que habían depositado a mí todos los acreedores a quien reuní y a quien visité en diferentes partes del país para que pudieran aceptar una propuesta honesta, no ventajosa. Honesta porque en una liquidación uno trata de conseguir lo que puede, no lo que quiere, pero además de lo que puede, si hay una oferta que realmente sea justa, la gente la aceptó. Y estaba por encima mi ética, mi integridad, mi respeto a Dios, que los 4 contratos que tenían. Efectivamente los contratos fueron cancelados. Por eso el costo de los 3 judíos que estuvieron dispuestos a pagar fue muy alto. Es la desobediencia que desafía la muerte, la disyuntiva de ser legales y leales a Dios o a los otros dioses. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la lealtad al Señor? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra lealtad con el Señor? Ahora veamos este último punto que tiene que ver con la desobediencia que glorifica a Dios. Veamos del 24 al 30. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Cambió su actitud un poquito. Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Y quieren hacer un comentario acerca de esta frase de Nabucodonosor, cuando ellos habían dicho que así dice, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, es decir, que lo salvara, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Y ahora estaba el rey diciendo que salgan de aquí, siervos del Dios Altísimo, y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos 3 jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que se hable. No hay otro Dios que pueda salvar
de esta manera. Después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Que no se nos olvide que somos luz donde quiera que nos encontremos. Y la luz de Jesús brilla aún en la oscuridad de este mundo. Por más presiones, por más angustias, por más amenazas, Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el nombre sobre todo nombre, siempre está de nuestro lado. Ante la amenaza que sea, Él nunca nos va a traicionar. ¿A quién obedecemos hoy? ¿A quién obedecemos hoy? ¿A quién desobedecemos hoy? ¿A quién desobedecemos hoy? Desobedeciendo al mundo somos testimonio para otros. Por eso es tan importante no tanto decir como ser y hacer. A veces decimos mucho pero reflejamos poco con nuestras vidas. Seamos primero, hagamos primero para que otros vean la luz de Jesús en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Solo a Él adoramos, honramos y exaltamos. Solo Él es digno de los más altos honores de nosotros, su pueblo. Él es nuestro Señor y Rey. Aleluya, aleluya. Oremos. Señor, gracias por esta mañana en la que tú has estado presente en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres el único fiel y verdadero. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres el Señor, el nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes, que tú eres el proveedor de todo lo que gira alrededor de nuestra vida. Tú eres el proveedor de la parte económica, el gozo, la salud, la familia, pero sobre todo, tú eres el Rey que nos lleva con estandarte, Señor, donde quiera que estemos, para dar testimonio de quién eres tú. Yo te pido en esta mañana tan especial que tú estés dejando caer sobre esta congregación una bendición especial, Señor. Que la gracia de tu Espíritu derrame y embriague todo corazón en esta mañana, Señor. Que la bendición de tu Espíritu toque nuestros corazones, en nuestras mentes y nos permita, Señor, en este momento responder a la pregunta: ¿a quién obedecemos hoy? ¿Y a quién desobedecemos hoy? Señor, que tú seas el objeto de la obediencia, que tú seas el objeto de la humillación ante ti, Señor, de la aceptación como nuestro Rey y como nuestro Padre, Señor. Y que hoy desobedezcamos a todas aquellas voces que están presionándonos permanentemente para que cambiemos nuestro modo de pensar, Señor, y acojamos ese tipo de vida que ofrece hoy el mundo y la sociedad, que perdió el norte, que perdió los principios. Gracias por esta congregación, gracias por su pastor, gracias, Señor, por todos los líderes que están empeñados en llevar a muchas personas la palabra tuya, la palabra transformadora y sanadora, Señor. Gracias a todos los miembros de la congregación que vienen aquí dispuestos a escuchar, a aprender de tu palabra y a salir con herramientas, con armas que les permitan combatir con amor las amenazas de este mundo tan pervertido, tan convulsionado. Gracias, bendito Padre. Te pedimos la triple bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Muchas gracias.